Me gustaría comentar por qué la obra lleva el título de Con los ojos abiertos. Y esto tiene que ver con un comentario que nos hizo Juan José Reyes en oportunidad en que fuimos a entrevistarlo con Yoshi, una larga entrevista que tuvimos con él. Y él en esa entrevista nos comentó que Hortensia decía que cuando ella muriera quería ser como cuando vivía, quería estar con los ojos abiertos. Y de ahí el título de la obra. Después el subtítulo de Mujer, Escritura y Socialismo, bueno, no sé si lo dije bien, no la tengo aquí a mano ahora, pero con los ojos abiertos tenía que ver con esta decisión que ella había tenido desde siempre. Me interesa en todo caso leer algunos fragmentos, algunos pasajes de este libro. En primer lugar, hay una presentación de la directora del proyecto, María Herminia Dilicia, que dice que es un libro que rescata y analiza la obra escrita de la militante socialista Hortensia Eugenia Maggi. Oriunda de la provincia de La Pampa, actuó en el Partido Socialista a nivel nacional, fue corresponsal de La Vanguardia y de regreso en Santa Rosa, en sus últimos años de vida, publicó 3 libros y una columna de opinión política en el diario La Arena. Si bien es cierto que en nuestras investigaciones anteriores hemos estudiado diferentes aspectos de la presencia y actuación de grupos de mujeres como colectivo, en esta oportunidad nos interesa una figura en particular. Así nos hacemos eco de la perspectiva denominada historia contributiva al destacar un caso singular, cuya importancia resulta de utilidad para comprender otros casos similares y permite contribuir a la construcción de genealogías de mujeres, y en este caso estamos hablando, por supuesto, de Hortensia Eugenia Maggi. Respecto de uno de los libros que ella publica acá, que es Vivencias de ayer y de hoy, del año 1994, uno de los títulos es Militancia de los últimos años en La Pampa. La mayoría de los temas del libro refiere a sucesos políticos, de los cuales Hortensia Maggi narra situaciones vividas por ella misma. Así entonces el texto se convierte en una crónica entre lo estructural y lo personal, imprimiendo agilidad y frescura al escrito que promueve y ayuda a su lectura. Como en otros libros, en sus obras inéditas y en las notas periodísticas, su estilo es sencillo, directo y casi explicativo, poblado de adjetivos. No ahorra medias tintas cuando tiene que caracterizar positiva o negativamente a algo o a alguien. Hortensia Maggi, desde pequeña y a lo largo de toda su vida, hizo suyo el mandato pedagógico del partido de difundir su ideario a partir de la creación de bibliotecas, la edición de publicaciones y manifestaciones de la palabra, ya sea oral o escrita. Y en este sentido me interesa destacar que Hortensia a lo largo de su vida, pero especialmente en los últimos años, mientras permanecía en Santa Rosa, fue una militante de la palabra. Y me parece que por sobre todas las cosas me interesa rescatar esta expresión, militante de la palabra. Ella escribe, es autora de una novela que hemos mencionado antes, que es Natalia Mertens, del año 1996. En este pasaje del libro decimos: la necesidad de un cuarto propio y 500 libras al año que pregonara Virginia Woolf en su ensayo publicado en 1929, aún es actual y se resignifica cada vez que accedemos a documentos
en los que las mujeres empuñan el verbo para contar de diferente modo su propia historia. Un caso singular es el de Hortensia Maggi, quien desde el inicio de su militancia en el Partido Socialista se erige en una destacada disertante. Así lo atestigua, por ejemplo, Nicolás Repetto, quien la califica como oradora de palabra precisa y a veces incisiva, con referencia a su primera intervención pública en la ciudad de Buenos Aires. También fue asidua colaboradora y corresponsal del diario La Vanguardia y luego, cuando asienta su residencia en la capital de La Pampa, durante el último periodo de su vida, escribe columnas de opinión en forma ininterrumpida para el diario La Arena. Más allá de la producción urgente que implica el trabajo escrito en el fulgor de la contienda política y que Hortensia Maggi ha cumplido con presteza, expresa en una entrevista que recién pudo dedicarse a escribir en la última etapa de su vida: hace 3 años que estoy sola y que puedo dedicarme a lo que realmente me interesa, a escribir, porque para eso se necesita tiempo, para pensar mucho. Hortensia Maggi es autora de una obra de teatro que se titula Tierras Argentinas. Es una obra que, gracias a la documentación a la que accedimos, estaba escrita en 2 partes. Mejor dicho, estaba escrita de 2 maneras distintas. Una dactilografiada y la otra manuscrita. Cuando comenzamos a leerla, nos dimos cuenta de que se trataba de la misma obra, pero había ciertas diferencias, especialmente en la extensión de los actos. Es una obra en 3 actos, que había que ver cómo lo resolvíamos. Bueno, fue arduo el trabajo de ensamblar las 2 versiones para darle coherencia, tomando fundamentalmente lo que era el texto manuscrito, no, el texto dactilografiado, porque parecía que era ya, digamos, el que ella había preparado como para publicar en algún momento. No sabemos cómo lo escribió. Responde a una tónica o a un estilo propio de su novela anterior y propio de la época en que suponemos que fue escrita, pero tampoco tenemos ninguna precisión respecto de ese momento. Esta obra, escrita por Hortensia Maggi, la convertiría en la primera mujer dramaturga de La Pampa. No hemos encontrado registros de que otra mujer en La Pampa haya escrito obras de teatro antes de Hortensia. Lo cierto también es que esta obra, que no sabemos cuándo se escribió, cuándo la hubiera publicado, pero tenemos la certeza de que es la primera dramaturga pampeana. Y en esta obra, nosotras sobre esta obra hemos escrito lo siguiente. Diferentes estudios dan cuenta del lugar central que tuvo el teatro a principios del siglo XX en Argentina, debido al fuerte componente inmigratorio europeo. Esa repercusión del género teatral fue mayor que el de la narrativa y la poesía, fundamentalmente por las dificultades que acarreaba la literatura para ser leída y por la instancia de socialización que esta práctica representaba. En este periodo se desarrollan las agrupaciones anarquista y socialista en sus diferentes variantes, en las que el circuito de producción teatral adquiere un lugar importante. Los cuadros dramáticos y sociales ocuparon un lugar central hasta alrededor de la década del 20, porque permitieron llegar al teatro a amplios sectores de la sociedad y de ese modo difundir ideas libertarias. Ese año, 1917, estamos mencionando el prólogo de Pampa Libre de Jorge Echenique, que también tuvo una reedición en Editorial Voces, ¿no? Y en el prólogo de ese libro, Osvaldo Bayer afirma: este año, 1917, murieron 26 obreros del campo asesinados por la policía.
Luchaban por su dignidad en tiempos que hasta el agua tenían que pagar las peonadas a sus patrones. La lucha por condiciones dignas, pero también la fe en la cultura. Por eso los conjuntos filodramáticos en las sociedades obreras de oficios varios y en los centros libertarios y socialistas estaban presentes. Y justamente esta obra de teatro de Hortensia y algunas otras que hemos encontrado muy fragmentariamente, ella utiliza justamente la obra de teatro como una manera de hacer o demostrar la doctrina socialista. Los personajes que pueblan los actos de su dramaturgia dan cuenta de inmigrantes que llegan de Europa, que se asientan en campos alquilados, que sufren las vicisitudes de los cambios de estaciones, de la sequía, de la falta de dinero para poder levantar las cosechas, de la falta de dinero para poder pagar el grano de la cosecha siguiente, de la necesidad de abandonar el campo porque los patrones acceden a un tipo de economía mixta y los pobres habitantes de los campos, la peonada, con toda su familia en un carro tienen que abandonar estos lugares. Y en ese sentido encontramos que Hortensia se acerca con su temática a otras obras y a otros escritores pampeanos, como fue José Escolprado, con Pare y Largue, a José Adolfo Gallardú, el indio Apachaca, con Pampa de Furias, y otros que realmente han hecho pie en este tipo de literatura. Y finalmente un fragmento breve de la obra de teatro esta inédita, que muestra a la maestra que aparece, es la mujer que tiene la cultura, es urbana, a diferencia de la gente rural, que no la tiene. Y dice, maestra acercándose, buenos días, don Pancho, ¿cómo están ustedes? Carlos, que es el hermano de la maestra, dice, buenos días. Don Pancho, que es el peón, viejo ya, aquí andamos, medio torcido nomás esta mañana. Guillermo, hijo de don Pancho, dice, ¿qué le ha ocurrido, papá? Don Pancho, nada, muchacho, nada, el estómago medio me anda fallando, cosa de viejos nomás. La maestra, oh, no diga eso, don Pancho, los jóvenes también tenemos tropiezos en nuestra salud y muchos más a veces que los viejos, como dice usted. Carlos, así es, don Pancho, ustedes son aún más fuertes que nuestra generación. Don Pancho, ah, muchacho, es que en los tiempos mozos de estos pobres viejos no se sabía de tantas calaveradas, de tantas trasnochadas, garufa pa' aquí, garufa pa' allá, como dicen. Antes había diversiones, sí, qué diversiones, no era como ahora, no. Guillermo dice, claro, usted siempre exagerando, para usted lo de antes no más vale. Dice la maestra, quizás su papá tenga algo de razón, Guillermo. El exceso, la falta de una vida metódica y más llena de aprecio a la propia vida, sea la causa en parte de muchos males que padecemos. La mayoría de la juventud, en su error, sincero quizá, de vivir la vida, cree que ella no se disfruta si no es así, derrochándola, y sin embargo, qué bella es vivirla con un ideal y luchar por él. Hay otros pasajes que por ahí me interesaría, si puedo, encontrar, que es una discusión que la maestra tiene. Esto es muy importante. Dice, Juancito, es el hijo menor de don Pancho, dice, entra corriendo por derecha. Juancito agitado, ahí están, el diputado y el señor Murray. El señor Murray es el dueño del campo.
Don Pedro dice, ¿per qué vendrán? ¿Qué quederane acá con esta gente? Guillermo dice, no le hace que vengan a lo que vengan. Por derecha entran Murray y el diputado. Murray, buenas. El diputado, buenas tardes. La maestra, buenas, señores. Murray, parece que tienen todo listo, ¿no? Guillermo, sí, ya está listo. Murray, ya tengo los peones esperando para clausurar las tranqueras antes de la noche. Ya he echado hacienda para este lado. Carlos por derecha, con una valija en la mano, se coloca cerca de Aurora, que es la maestra. Carlos le da la maleta y dice, toma tu valija de mano por si necesitas algo de ella. Todo lo demás está en el coche. Vamos que nos esperan. La maestra y el hermano también tienen que abandonar la escuelita rural que hay en ese campo. Dice la maestra, déjala por ahí, a Murray. Con que ya ha echado hacienda por aquí, ¿no? Y tienen que abandonar este campo todas estas familias. Y por consiguiente yo voy a dictar clase a la calle. Y dice Murray, ¿y qué quiere? ¿Que los deje vivir de arriba en mi campo? Yo al campo lo necesito, sacaré más provecho de él echándole hacienda. Dice la maestra, claro, ¿verdad? Aunque los niños argentinos no tengan escuelas, estén desnudos y hambrientos, aunque las estadísticas arrojen sumas fabulosas de jóvenes inaptos para el servicio militar como consecuencia de la miseria, a usted, ¿eso qué le importa? Basta que sus novillos se coticen a buen precio en el extranjero. Hortensia Maggi. Hortensia Maggi, su obra de teatro, Tierras Argentinas, inédita, con una estética difícil de leer y de, a lo mejor de adaptar hoy, pero posible para algún grupo de teatro que lo quiera tomar. Habría que ver la puesta en escena. Habría que ver la puesta en escena, sí, sí. Creo que por lo menos vale la pena conocer esta expresión literaria, ¿no? Este testimonio de una época tan difícil para los trabajadores rurales, que en muchos sentidos no ha cambiado demasiado, ¿no? Aunque las épocas cambian. Algunas cosas no algunas cosas permanecen, como la injusticia. Bueno, Nati, un gustazo haberte tenido acá. Gracias nuevamente por haber venido. Un cariño muy especial a las coautoras de la obra. Un agradecimiento en nombre de la editorial y de la cooperativa. Y para todos ustedes, una despedida breve. Hasta el próximo reportaje. Los estamos viendo en la semana que viene.